Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. En este nuevo episodio vamos a hablar de Argentina, de un país que está viviendo un terremoto político. El pasado 19 de noviembre, Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en el país, provocando un shock importante inicial entre la clase trabajadora y la juventud. Evidentemente que este fascista que saca la motosierra y declara la guerra a todos los derechos democráticos del pueblo argentino haya llegado a la presidencia no es ningún detalle ni es ninguna broma. Desde entonces el gobierno ha desatado la represión, ha desatado los recortes, pero también hemos visto el primer capítulo de la respuesta de los oprimidos y oprimidas argentinas en esta huelga general del pasado 24 de enero. Y para hablar de todo esto, para charlar aquí sobre Argentina, estamos con los compañeros Carlos Ramírez y Miguel Campos. Bienvenidos. Gracias. Así que vamos a empezar. La elección de Javier Milei como presidente de Argentina ha conmocionado evidentemente a millones de trabajadores y jóvenes en todo el mundo, porque claro, que un fascista identificado con toda la extrema derecha internacional, que niega la dictadura, que plantea todas las medidas que ahora estamos viendo, pues haya ganado, evidentemente conmociona. Y la primera pregunta que seguramente se haga mucha gente también es ¿cómo es posible que Milei haya ganado las elecciones en Argentina? Bueno, pues lamentablemente es la historia que estamos viendo en muchos países, ¿no? Donde en el caso de Argentina, después de 4 años de un gobierno de la derecha, donde pues había llegado a unos índices de pobreza del 42%, donde se había pasado, ¿no?, de personas que dependían de las ayudas sociales de 150.000 a 550.000, con unos índices de inflación muy altos, con una situación económica muy grave, fue elegido un gobierno que por las masas, después de 5 huelgas generales, de un intenso proceso de movilización, donde la esperanza, ¿no?, de millones de oprimidas y oprimidos era que hubiese un cambio social, y este gobierno, que se ha mantenido del 2019 hasta el 2023, pues no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, la inflación ha seguido subiendo, llegó a un 140% justo antes de las elecciones que se celebraron en noviembre. Los índices de pobreza se mantuvieron exactamente al mismo nivel, y las personas dependientes de ayudas sociales aumentaron a 1,3 millones, ¿no?, que se dice pronto. Evidentemente, pues esto fue utilizado por este elemento, como siempre hace el fascismo, para de manera demagógica, utilizando incluso consignas, ¿no?, que en un determinado momento se habían utilizado en la explosión, en el estallido social del argentinazo en el 2001, pues hablar de que se vayan todos, hablar de la casta, cuando, como luego comentaremos, él es el principal representante, ¿no?, de la casta que ha dominado durante mucho tiempo Argentina, y en fin, apelando por un lado a las capas medias empobrecidas y radicalizadas hacia la derecha, como vemos en otros países, pero también a muchos sectores excluidos del mundo laboral, a sectores. Hay un porcentaje alto de gente entre trabajadores por cuenta propia, entre autónomos y falsos autónomos, que fruto de la desesperación y también del abandono por parte de los sindicatos, que no defendieron los puestos de trabajo, que no defendieron sus derechos, pues en el fondo compraron este discurso de la desesperación, de la rabia, ¿no?, contra el gobierno que había, y evidentemente ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Claro, y especialmente cuando el candidato que tenía que hacer frente a Milei era un personaje como Massa, ¿no? Sí, el ministro de Economía, que además había llegado a varios acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y que era identificado. De hecho, en el propio debate electoral, pues no tuvo mucho trabajo Milei cuando se le acusaba de que iba a sembrar el caos en la economía, en señalar a Massa como diciendo, bueno, yo no sé si voy a sembrar el caos, pero tú ya lo estás sembrando, ¿no? Entonces, evidentemente, no era el mejor candidato, precisamente, ¿no? Claro, no, si es que además es un proceso que estamos viendo en un montón de sitios, ¿no?, y de países. Tienes en el caso concreto de Argentina el gobierno Macri, la derecha, esa derecha supuestamente democrática, ¿no?, que ahora comentaremos también, dejó el país hecho unos zorros, un país totalmente entregado al Fondo Monetario Internacional, con una deuda brutal, con una deuda al Fondo Monetario Internacional que con el préstamo que pidieron, ¿no?, de 40.000 millones de dólares. Por cierto, 40.000 millones de dólares que, como siempre ocurre,
ese dinero sirve para tapar algunos agujeros y sobre todo para que puedan seguir pagando los intereses de esa misma deuda. Es un clásico en todos los países, ¿no? Y dejó un país, como ha explicado muy bien Miguel, pues absolutamente hechos unos zorros. Un gobierno que quiso que todo el peso de la crisis pasara y fuera soportado por los hombros de la clase trabajadora y que se encontró con la clase trabajadora enfrente. Como muy bien ha dicho Miguel, 5 huelgas generales y bueno, y una situación de movilización social continua, ¿no? Y claro, en el frente electoral, pues un sector de las masas importantes en aquel momento vio la oportunidad de cambiar, de echar al gobierno de Macri y conseguir un gobierno que por lo menos no siguiera profundizando, ¿no?, en esa situación de echar todo el peso de la crisis en los hombros de la clase obrera. La realidad es pues, que durante estos 4 años de gobierno peronista, ¿no?, de Alberto Fernández y de Cristina de Kirchner, lo que hemos tenido es una profundización también de esa política, una profundización de la dependencia del Fondo Monetario Internacional y una continuación de una política en esencia al servicio de los capitalistas, tanto argentinos como internacionales, los capitalistas, los terratenientes, en fin, la clase dominante argentina, ¿no? Sí, con algunas políticas y medidas asistenciales para crear algún tipo de colchón o mantener algún tipo de colchón, pero en esencia el proceso de deterioro de las condiciones de vida de las masas ha seguido profundizándose. Y en ese contexto, pues Miguel lo ha dicho, claro, la demagogia de este fascista, unido al desencanto en el terreno electoral de millones de trabajadores, ¿no? Que además unido a que el peor candidato, como aquí se decía, que podía tener el peronismo para enfrentar estas elecciones, lo ha tenido, que es Massa, ¿no? Con ese historial que tiene. Y efectivamente, pues el resultado ha sido este, ¿no? Entonces, bueno, pues se abre una nueva etapa en Argentina que ya estamos viendo, ¿no?, los primeros elementos de por dónde van los tiros, ¿no? Sí, porque Milei ha tardado bien poco en demostrar que todo ese lenguaje contra la casta era eso, era solo propaganda, que su programa está al servicio de los ricos, de la clase dominante, y evidentemente ya ha empezado toda una serie de ataques muy serios contra la clase trabajadora y contra los derechos democráticos en general. Desde el minuto 1 y en todos los frentes. Y además, esto de la casta es muy gracioso, ¿no? Muy gracioso si el tema no fuera tan grave y repercutiera de una forma tan negativa en millones de trabajadores, de jóvenes, de pensionistas, etcétera, ¿no? Desde el minuto 1, por boca del flamante ministro de Economía, Luis Caputo, un viejo conocido, ¿no? Secretario de Finanzas con Macri, también ministro de Finanzas con Macri, presidente del Banco Central de Argentina, un elemento que además tiene causas abiertas por utilización de información privilegiada para favorecer a empresas y para, en fin, vamos que si quieres una descripción de la casta, eso es lo que iba a decir. Tienes al prototipo, ¿no?, para esto. Pues este elemento de entrada, pues un paquete de medidas que abarcaba muchas cosas, una devaluación del 50% de la moneda argentina, toda una serie de aspectos, que es la clave, ¿no? Reducción del gasto y, por supuesto, reducción del gasto, el gasto que a ellos siempre les sobra, que es el gasto social, ¿no? Despedida de los trabajadores estatales que lleven menos de un año contratados, eso sí, todo envuelto además en el clásico de vamos a reducir los ministerios para reducir el gasto de la administración, que como siempre acaba en todos los sitios, con otro engranaje todavía mucho más complejo, todavía mucho más caro del que se iniciaron. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Pero en esencia, muchas medidas. Y la clave, ¿cuál es? Acabar con los subsidios al transporte, los subsidios a la energía, ese colchón asistencial que el kirchnerismo forjó, ¿no?, durante años, que ha estado en el punto de mira durante mucho tiempo de esto. ¿Más medidas? Pues evidentemente. Después, también muchas más medidas, ¿no? Pero después tienes a otro elemento, que es Patricia Bullrich,
que es ministra de Seguridad, que esta, fíjate, si es de la casta, que era la candidata de Juntos por el Cambio, que es la organización macrista, que perdió las elecciones, vamos, que en primera vuelta quedó eliminada, ¿no? Esta mujer es... Además, aquí también, si queréis, podemos adelantar el tema de los famosos cordones sanitarios, ¿no? De la derecha moderna, de la derecha democrática frente al fascismo. Hay que aliarse con ella. Pues estos son los representantes clásicos de la derecha moderna y democrática en Argentina. Y que yo fui ministra de Interior y una destacada represora durante el propio Macri. Eso es, ¿no? Y entonces esta mujer... Su ministerio, desde el primer momento, ha puesto encima de la mesa una batería de medidas absolutamente antidemocráticas, un ataque brutal a los derechos democráticos, derecho a manifestación, a reunión, a huelga, pedir prisión para los manifestantes que corten la calle, amenazas con hacer pagar a los convocantes el despliegue policial, lo que cueste el despliegue policial en las manifestaciones, controlar. Esas son las medidas iniciales. Otra cosa es lo que el movimiento pueda conseguir y esté consiguiendo ya, obligar al gobierno a retirarse. Controlar las reuniones públicas de más de 3 personas. Este es el nivel de esta demócrata, ¿no? Eliminar las restricciones al uso de armas de fuego, al uso de balas y pelotas de gomas en las manifestaciones. De hecho, hay una denuncia. Desde que Milei está en el gobierno, pues se denuncia que ha habido ya 32 muertos por violencia policial, por gatillo fácil, en las cárceles, etc. Eso por un lado. Y después está el famoso decreto de necesidad y urgencia, que aquí bien es un paquete absolutamente brutal, muy amplio, que toca todos los palos, toca todos los puntos, donde lo que tienes es, bueno, pues eso, ¿no? La ley de alquileres, para... que sea la ley de la selva y que sea el empresario, o sea, el propietario el que lo imponga todo, quitar al Estado de cualquier tipo de posibilidad de regular los precios de las mercancías, de ayuda para los productos de primera necesidad no suban un tope, en fin, etcétera, 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 ¿no? Derogar, y aquí es donde entramos ya en lo gordo, derogar la normativa que existe o que existía que impide la privatización de empresas públicas, que todas las empresas del Estado pasen a ser sociedades anónimas para su posterior privatización, y lo que más ha trascendido también es la famosa reforma laboral, ¿no? Esa reforma laboral que ha sido declarada inconstitucional, pero por la forma en la que se ha puesto encima de la mesa, no por el fondo. Claro. Es decir, esa reforma laboral está encima de la mesa y se está discutiendo en el Congreso argentino, ¿no? Que son ataques a los derechos laborales absolutamente brutales. Reducción de la indemnización por despido, reducir las multas a empresarios, claro. Abre la puerta al ya precarizado mercado laboral argentino. Lo que te hace es ya la ley de la selva absolutamente. Reduce las multas a empresarios que contraten de forma irregular y además, en paralelo a este punto, amplía el periodo de prueba de los trabajadores a 8 meses, ¿no? Introduce servicios mínimos con el tema del derecho a huelga en sectores fijos ya del 50% o del 75%. Te pueden despedir por acudir a manifestaciones y a concentraciones, acabar con la ultraactividad de los convenios, restricción del derecho a huelga en las asambleas, etcétera, ¿no? Y este apartado, ya digo, ha sido declarado inconstitucional, pero por la forma, no por el fondo. Para que luego digan que hay que confiar en la justicia. Bueno, por supuesto, sí, por supuesto, ¿no? Y después está la ley Ómnibus, ¿no? Que abarca todo esto, despidos de empresas públicas, privatizaciones, de la sanidad, la educación, ataques a los derechos laborales, y que en un principio pedía poderes, que le pudiera otorgar poderes especiales al presidente Milei por 2 años, prorrogables a 4 años. Ahora lo que piden es por 1 año, prorrogable otro año más, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, todos los frentes. Y claro, ¿qué es lo que hemos tenido? ¿Qué estamos teniendo? Pues lo que estamos teniendo es que Milei, detrás de, por supuesto, por un lado, de toda esa hipocresía y esa propaganda, ¿no? Pues es un elemento al servicio del gran capital. Y por otro lado también, claro, se está enfrentando y se está dando de bruces, por decirlo de alguna forma, con la realidad.
que claro. es la respuesta del movimiento. Sí, yo quería comentar sobre ahora esto último que decía Carlos, porque escuchando las medidas y además todos estos ataques que se han planteado en apenas 2 meses, o sea que ¿no? Ha venido ya a saco, es evidente que este programa se ha cocinado en las sedes de los bancos, de las centrales, en fin, ¿no? de los consejos de administración de las empresas, y que Milei no es ningún outsider, que no es ningún verso suelto, que no es un tío, ¿no? Un loco que simplemente ha llegado aquí y ya está, sino que tiene el apoyo muy importante de sectores de la burguesía argentina y de la clase dominante. Pero hay algunas voces que dicen que no. ¿Qué les dirías a esas personas, Miguel? Yo creo que esto es un punto muy importante, ¿no? Porque como señalaba Carlos, ¿no? Ha habido retrocesos en algunos puntos y hay una idea que se está vendiendo desde determinados medios de comunicación y que lamentablemente, ¿no? Incluso sectores de la izquierda reformista, de los propios dirigentes sindicales, ¿no? Que luego comentaremos también en Argentina, pero también sectores dentro de la propia izquierda que se declaran marxistas, que se declaran comunistas, han comprado esa idea, que es la idea de que Milei efectivamente no representa, bueno, como lo hemos visto que se ha planteado con otras figuras como Trump, como Bolsonaro, de que no representan a la clase dominante y que de alguna manera son outsiders que la clase dominante controlará. Esto, como se está diciendo, no tiene, la realidad la contradice totalmente, ¿no? En primer lugar, como aquí se ha señalado, es decir, incluso en el supuesto retroceso que nos están vendiendo, lo que hay es una negociación donde los puntos fundamentales, que como ha señalado ahora Carlos, es básicamente, pues 3 aspectos: arrodillar al movimiento obrero y golpear toda una serie de conquistas históricas. En Argentina, además, es uno de los países donde todavía los niveles de afiliación sindical, como aquí se ha explicado, muchas de las conquistas que en última instancia fueron resultado del argentinazo, de la movilización de las masas y que se concretaron bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, aunque algunas ya estaban golpeadas, pero se mantenían toda una serie de ellas, y el propio gobierno de la derecha del 2015 al 2019 de Macri no pudo llevar adelante. Una de las aspiraciones de la burguesía argentina, ¿no? De la oligarquía, era eliminar todas esas conquistas, evidentemente. Otra muy importante es el saqueo de los recursos naturales y de las riquezas de Argentina. En ese aspecto, ahora comentaré, ¿no? Pero lo primero que tienes es, en este sentido, del famoso outsider, que no lo es en absoluto, y de lo que hablábamos antes de la casta, ¿no? Es decir, por poner algunos ejemplos, la ley de bosques, que es una de las leyes, que podría tener más impacto, ¿no? Dentro de la situación en Argentina, pues es una ley donde unos de los que están detrás y que se beneficiarían directamente son Eduardo Elstein, que es el propietario de una compañía que se llama Cresut, que ya ha avanzado bastante en todo lo que es la privatización, como explicábamos antes, ¿no? Bajo incluso los gobiernos peronistas y gobiernos anteriores. Se calcula que su empresa ya ha desmontado una superficie de bosques que equivale a 6 veces la ciudad de Buenos Aires. Este es uno de los que ha estado detrás de la redacción de esta ley, pero otro de los que está es Mauricio Macri, que también tiene empresas directamente vinculadas a estos intereses, ¿no? La ley de glaciares ha estado dirigida directamente por distintas multinacionales que, pues ahí vemos una de las cosas más bárbaras, ¿no? De estos planes que plantea Milei, que es un negacionista también del cambio climático, además del machismo, en fin, toda esta gente va en el mismo pack, ¿no? Es decir, lo sabemos y en todos los países son iguales, son fascistas, son machistas, son homófobos y evidentemente niegan también el cambio climático, ¿no? El movimiento feminista también está en la diana. Sí, una de las leyes que se han planteado, como también ocurre en el Estado español, en otros muchos sitios, fruto de la movilización del movimiento feminista y de la brutalidad del machismo, pues en Argentina se desarrolló un movimiento muy fuerte, que el movimiento Ni Una Menos, ¿no? La marea verde feminista, que consiguió conquistas muy reales. Una de ellas es la ley Micaela, que es interesante comentar, ¿no? Micaela García era precisamente una mujer, una activista del movimiento Ni Una Menos, que fue brutalmente asesinada por un tipo, un asesino, un violador, Sebastián Wagner, que estaba precisamente, había un dictamen de los psicólogos en contra de que fuese puesto en libertad. Esta persona fue puesta en libertad, evidentemente eso ocasionó una gran movilización, y de esa movilización surgió la ley Micaela, que básicamente obligaba a que todos los funcionarios públicos recibiesen,
educación, en cuestiones de género, también lo hemos explicado muchas veces, eso por sí solo evidentemente no resuelve el problema, ni mucho menos, ¿no? Que tiene otras raíces, pero bueno, eso iba acompañado también y fue visto unido a toda otra serie de... Efectivamente, iba y bueno, transmitía una confianza al movimiento fruto de la presión. Bueno, esta es una de las leyes que elimina también, que deroga la ley ómnibus, y bueno, junto a ellos, por supuesto, ninguna mención a la violencia homófoba o transfoba. Esto desaparece totalmente de la legislación argentina, no existe ese tipo de violencia, y por supuesto, bueno, significativamente, y lo comentaba algún analista, en todo el espacio de la ley nunca se habla de los niños, pero nunca se habla de las niñas, ¿no? Hasta en ese aspecto bueno, se refleja, ¿no? el carácter de estos elementos, ¿no? Un dato que ha salido durante el propio debate de la ley ómnibus es que la parte de reforma laboral a la que hacía referencia Carlos la redactó el gabinete jurídico de la UIA, que es la Unión de Industriales Argentinos. Pues ahí tenemos al outsider, ¿no? Pero incluso, por citar un ejemplo, yo esto lo leía recientemente en un artículo, una de las medidas que se ha retirado es la privatización de Yacimientos Petrolíferos Argentinos, YPF, que fue una empresa que en su día estuvo en manos de Repsol, fue nacionalizada bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta empresa se retira su privatización, pero se ha puesto como presidente a Horacio Marín. ¿Quién es Horacio Marín? Horacio Marín es uno de los directivos de Tecpetrol, que es una petrolera que pertenece al grupo Techin, uno de los principales grupos de la oligarquía argentina. Por cierto, hablando de casta, un grupo que fue fundado por un capitalista de origen italiano, Agostino Rocca, que fue el jefe del instituto que creó Mussolini, ¿no?, en la Italia fascista, para dirigir las empresas. Este hombre emigró a Argentina y fue uno de esos florecientes empresarios que forman parte de la oligarquía argentina. Ahí vemos las conexiones de la casta y evidentemente pues esa empresa petrolífera, mientras se prepara su privatización futura, pues va a ser gestionada como una muleta para fomentar la acumulación de todos estos elementos que se están frotando las manos, ¿no?, con la posibilidad de explotar, abrir minas en zonas glaciares, algo que puede, bueno, llevar a una catástrofe, hacer más grave, ¿no?, la catástrofe climática que estamos viviendo, ¿no? La burguesía argentina está muy satisfecha con Milei. Está claro que hay divisiones. O sea, divisiones, es decir, hay un sector de la burguesía que siempre ha pensado ante el ascenso de Milei, como pasa en otros muchos países, que piensa que, claro, un Milei en el gobierno es un elemento que azuza la lucha de clases. Y lo que quieren es aplicar su programa contando con la colaboración de los dirigentes socialdemócratas, de los dirigentes de la izquierda, con los dirigentes sindicales, para aplicarlo, por decirlo de alguna forma, con vaselina, ¿no?, con lubricante, intentando embaucar a la clase trabajadora. Pero hay otro sector de la burguesía que piensa que de lo que se trata es de ir a por todas y dar el golpe de gracia. Y esto es lo de siempre, que esto es un clásico en la historia de la lucha del movimiento obrero. Y claro, y lo que sí es cierto es que la burguesía se adapta a lo que las circunstancias le ponen encima de la mesa. Y claro, ¿qué es lo que tienes? Pues lo que tienes es, aparte de lo que ha dicho Miguel, que es ya bastante suficiente para demostrar que la burguesía argentina está con él, pues tienes la Cámara de Explotación y Producción de Hidrocarburos, ya han defendido claramente la ley ómnibus, han defendido la gestión de Milei, ha recibido todo el apoyo de las principales organizaciones empresariales argentinas, la Unión Industrial Argentina, el Consejo Iberoamericano del Comercio y de la Producción. Todos estos han salido en defensa de la política de Milei. Y como muy bien decía él, claro, todas las leyes, la de bosques, la de los glaciares, están hechas por y para los intereses de las grandes empresas argentinas y que han colaborado asesores, departamentos jurídicos, etcétera, han colaborado, han participado abiertamente en la redacción de esas leyes. O sea, que esa es la realidad. El Fondo Monetario Internacional
que acaba de dar un nuevo crédito dando el aval a estas medidas, y el propio imperialismo estadounidense, que tiene también un interés muy directo en apoyar a gobiernos como el de Milei, ¿no? Así es. Claro. Milei es un fascista y tiene el apoyo de la burguesía argentina, es que eso no se puede negar, y de hecho una de las pruebas más claras de todo eso, también, ¿no?, de este elemento tan fascistoide, es que cuando Milei toma posesión como presidente, lo hizo, bueno, arropado de toda la plana mayor de la extrema derecha a nivel internacional. No solo es que Milei haya salido, bueno, defendiendo a Netanyahu, por supuesto, sino que ha recibido la felicitación expresa de Bolsonaro, de Trump, de Abascal. Es decir, que también aquí estamos viendo cómo, igual que el genocidio en Gaza forma parte de un proceso mundial de avance de la extrema derecha, el caso concreto de Argentina también no es un foco aislado, sino que forma parte de un proceso mundial. Pues sí, evidentemente. De hecho, no es ninguna casualidad que tengamos aquí el cartel del alto al genocidio en Gaza, que por cierto, primero porque ese genocidio continúa y preside toda la actualidad política internacional, pero además porque Milei efectivamente es uno de esos sectores que apoyan totalmente el genocidio que está llevando a cabo el régimen fascista, del gobierno fascista de Netanyahu. De hecho, el primer viaje de Milei fue a Estados Unidos a ponerse a disposición del imperialismo estadounidense y a llegar a acuerdos con estos sectores. Y el segundo, que ya ha adelantado y que va a ser en breves días, él además lo planteó, que era uno de los primeros que quería hacer, es a Israel, a dar todo el apoyo a su camarada de armas Netanyahu. Y evidentemente la escenificación del acto de toma de posesión de Milei fue muy significativa, aparte del desafío abierto a las masas, al pueblo, y jaleado por toda otra serie de sectores, representantes de algunos, uno de ellos, por ejemplo, hay que mencionarlo, José Luis Espert, ¿no?, que es uno de los diputados, además, una de las comisiones que están encargadas de gestionar todo el tema de la ley Ómnibus. Este personaje, que no es del partido de Milei, que es de uno de los partidos de la supuesta derecha tradicional, de todo el bloque del macrismo, amenazó a los diputados del Frente de la Izquierda, los Trabajadores Unidad, ¿no?, del FITU, con cárcel o bala, ¿no? O sea, cualquiera que se oponga a los designios, a estos planes de privatización, y amenazó abiertamente, de muerte, porque no tiene otro nombre, a los diputados de la izquierda. No estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de un fascista. Y es increíble que todavía haya sectores dentro de la izquierda pues que nieguen ese carácter. Evidentemente no estamos diciendo que haya triunfado el fascismo, ni muchísimo menos, pero precisamente para que no triunfe el fascismo, para que no siga avanzando, el primer paso es tener claro qué representan este tipo de elementos, quién está detrás de ellos, y que la única forma de derrotarlos es, por supuesto, con la movilización en las calles, pero también haciendo consciente al conjunto de las masas de qué representan, y que su demagogia es el primer paso pues para intentar ir mucho más allá, como aquí se ha señalado. El propio protocolo antiprotestas que se ha puesto en marcha en Argentina es un protocolo digno de regímenes fascistas. Evidentemente las masas lo están desafiando y lo están luchando contra él, ¿no? Y va a ser una lucha de esas fuerzas vivas, pero hay que señalarlo, va en ese sentido, igual que va en ese sentido lo que antes señalaba Carlos, que es muy importante, lo señalaban las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En 35 días de gobierno de Milei, 32 muertos en cárceles y comisarías, o en los barrios populares, pues eso, la policía, algo que vimos también con Bolsonaro. Sí. De hecho, el debate sobre el tema de la inseguridad fue una de las banderas que también levantó Milei, como lo ha hecho la derecha en Ecuador, como lo hizo Bolsonaro en Brasil, y es un debate que permanentemente se utiliza, y que si la izquierda no lo desafía planteando que el camino para acabar con problemas como la delincuencia o la inseguridad es ir a las causas sociales de esos problemas, acabar con el desempleo, con la precariedad laboral, cambiar, en definitiva, la sociedad, acabar, en última instancia, con el capitalismo, es un terreno abonado para que estos elementos avancen y, pues planteen la militarización de los barrios, en fin, el más poderes para la policía, que son otros de los aspectos que, como comentaba antes Carlos, también están presentes en esta ley Ómnibus, que se presenta como la ley para la libertad de los argentinos, y como explicamos muchas veces, es para la libertad de unos pocos argentinos y también de destacados especuladores internacionales. El otro día salió un artículo de cómo Milei estaba preparado, había invitado a personajes como Elon Musk,
que no se pierde ningún sarao, especialmente si está la ultraderecha por medio, por supuesto, ¿no? Los jefes de BlackRock, de todo este tipo de empresas para, bueno, poner a su disposición el saqueo de los recursos naturales. Para esos, libertad. Para los que quieren manifestarse, los que quieren luchar, para el movimiento feminista, para el movimiento LGTBI, ninguna libertad, ¿no? Represión e intentar, bueno, doblar el espinazo, ¿no? Claro, porque la extrema derecha realmente es una amenaza muy seria y, como decíamos ahora también, evidentemente no son solo elementos individuales y aislados, es que también el ascenso de la extrema derecha en todo el mundo forma parte, pues bueno, de unos fenómenos sociales y de un proceso también de polarización social que se está expresando en Argentina, pero que se está expresando en muchos otros países también. Sí, además es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que fue la característica también, o uno de los aspectos que caracterizó la situación en los años 30. Efectivamente, ¿no? Tú tienes una situación de crisis profunda del capitalismo y en algunos países esa crisis profunda pues está colocando el país al borde del colapso, como es el caso de Argentina. Tienes un proceso en el que las capas medias también son golpeadas, sectores pequeño comerciante, el pequeño propietario, el pequeño empresario, que tienen una situación privilegiada, tienen unas condiciones de vida que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿no? Y de los sectores más desfavorecidos, pero que en esta situación de crisis profunda ven amenazado su estatus, sus privilegios, que además, característica también de la pequeña burguesía, su aspiración, ¿no? A vivir, ¿no? Como la burguesía, pues también crea una psicología. Y en este contexto, pues claro, tú tienes que ven amenazadas sus condiciones de vida, ante la ausencia además de una alternativa real por parte de la izquierda, porque el problema de fondo ¿cuál es? Que hay una contradicción, porque ¿cuál es el causante de esa presión que sufre una parte muy importante del pequeño propietario? Pues es el control de los monopolios, de las grandes empresas, de las multinacionales, que son las que controlan el mercado, son las que controlan la producción y son las que deciden dónde el pequeño empresario puede o no puede invertir, y el pequeño empresario pues se intenta colar entre los huecos que dejan estas empresas. Ese es el causante y claro, ¿y quién somete a esta pequeña burguesía a la dictadura de los créditos, etcétera? Pues hombre, es la gran banca. Pero esa contradicción en la medida además que, ya digo, las organizaciones de la izquierda no ofrecen ninguna alternativa, o la alternativa que ofrecen es más de lo mismo, pero con buenas palabras, ¿no? Con buenas palabras, pues crea esa situación en la que son ganados para el discurso reaccionario, de imponer el orden sobre la base de la mano dura, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Y efectivamente, estos sectores que además, unido a todos estos elementos que estoy diciendo, claro, exigen, en la medida que este es el planteamiento que hay sobre encima de la mesa, ya digo, ante la falta de alternativa por parte de la izquierda, con un ejemplo nefasto, ¿no? Como ha sido la gestión, por ejemplo, del último gobierno peronista, exigen mano libre para poder seguir exprimiendo a la clase trabajadora, poder seguir explotándola y poder seguir, claro, manteniendo esta situación. Y esta es la realidad, y no es ninguna casualidad. Claro, no, claro que sí, claro que es un elemento muy preocupante. No es ninguna casualidad ese intento de minimizar la represión de la dictadura argentina. No es ninguna casualidad que se justifique la dictadura argentina por el supuesto violencia de la izquierda, por la supuesta violencia de la izquierda. No es ninguna casualidad. Ese es el discurso de Milei y de su vicepresidenta, que es un elemento, o un elemento, como queramos decirlo, que, bueno, pues eso, hija de militares, de tradición a este nivel, y claro, pues efectivamente forma parte de un intento de reescribir el pasado
para sentando las bases, porque las medidas que se están poniendo encima de la mesa son abrir el camino a una circunstancia de esas características. Y además que, claro, el fascismo también, o estos elementos y estas organizaciones más neofascistas, no siguen exactamente, en fin, no es una copia de lo que pasó en los años 30, porque también, en fin, vivimos, pues sí, un acercamiento al fascismo desde el siglo XXI. Hay algunas voces en la izquierda que también dicen que no hay que preocuparse porque todavía no hay ejércitos armados en fin, ¿no? de bandas fascistas, como pasó en la Alemania nazi, pero por ejemplo en el caso de Argentina es que no lo necesitan porque ya tienen a la policía, ya tienen al ejército. De hecho, también. Lo estamos viendo estos días con la represión brutal que está. Bueno, el otro día había unos artículos muy interesantes donde un medio que no es un medio comunista, que es un medio, un periódico capitalista normal, bueno, es cierto que con cierta orientación, algunos intelectuales de izquierda que escriben allí, como Página 12, describía como la cacería al manifestante, ¿no? Lo que está ocurriendo delante del Parlamento mientras se discute la ley ómnibus. Por cierto, a veces a estos personajes, Milei, y no solo a Milei, los traiciona el subconsciente, y el otro día había sectores de la propia burguesía argentina que escribían alarmados porque él mismo retuiteó, ¿no? En plena euforia de aprobación en primera instancia de la ley, un meme donde era un león, que sabéis que es la imagen de Milei, devorando, bueno, al lado del Parlamento, agrandándose al Parlamento y devorando una jaula o abriendo una jaula por donde entraba una manifestación. Como decía un columnista, ni siquiera se tomó la molestia de quitar las banderas argentinas, ¿no?, de la manifestación. No sabemos si sustituyéndolas por banderas rojas, ¿no? Pero evidentemente estaba trasladando cuál es el verdadero objetivo, ¿no? Y lo que tiene este personaje en la cabeza. Por cierto, aunque no necesita esas bandas fascistas, estos días atacando a los militantes de izquierda que se estaban manifestando delante del Parlamento, hemos visto ya la actuación de elementos jaleados por algunos de los diputados, no solo de la Libertad Avanza, también de partidos de la supuesta derecha tradicional, que también es un fenómeno que vemos a nivel internacional. Lo vemos en el Partido Republicano con Donald Trump, ¿no?, donde quienes planteaban que Donald Trump no representaba a la burguesía, el Partido Republicano lo controlarían sectores más moderados. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo en el inicio de las primarias, como ocurrió también con Bolsonaro, como lo vemos en el Estado español con el PP, en Alemania, en fin, en todo el mundo. Es un proceso donde evidentemente, ¿no?, todo un sector de la burguesía ve que vamos hacia un enfrentamiento agudo entre las clases y se preparan y toman estas medidas que estamos denunciando. Por cierto, volviendo también a un tema antes muy interesante que comentaba Carlos, ¿no?, en el sentido de que, lo decíamos antes, cuando Milei empieza como candidato, el propio instinto de las bases de la izquierda y de muchas bases del propio movimiento peronista llevó a que la gente se movilizase planteando: el candidato no puede ser Massa, el candidato no puede ser los representantes de los recortes, tiene que ser un candidato de izquierdas, y le pidieron a Cristina Fernández de Kirchner que o bien ella se presentase desafiando la inhabilitación creada por la propia clase dominante, o en todo caso que presentasen un candidato a la izquierda. De hecho, un candidato surgido desde la base dentro de las propias filas peronistas consiguió más de 1 millón de votos en las primarias del partido. Y evidentemente, si Cristina Fernández de Kirchner, como ocurre con los sectores que ha criticado además algunas de las políticas de Alberto Fernández y del gobierno del propio Massa, hubiese lanzado una candidatura de izquierdas, pues otro gallo hubiese cantado en estas elecciones, como también lo hemos visto en otros países, como lo vemos en el mismo Estado español o en muchos, donde tienes a todo un sector de la izquierda que sí, critica determinadas políticas, critica muchas veces con la boca pequeña, otras veces incluso dándole mucha pompa desde la masacre en Gaza hasta distintos ataques, pero que luego a la hora de la verdad se mantienen dentro de los mismos gobiernos que llevan adelante esos ataques, lo cual evidentemente solo sirve para allanar el camino a la extrema derecha, que tiene muy fácil explicar, bueno, pues sí, ¿qué habláis si luego sois los que estáis aplicando, bueno, pues políticas que no benefician al pueblo, ¿no? Y además es que estaríamos ciegos si no alertáramos precisamente del peligro que suponen, porque es eso, ¿no? Es Milei, es Netanyahu, pero es que si tú ves también la situación en Europa, ahora en Alemania, pero es Meloni, en fin, ¿no? Vas país por país y ves cómo estas tendencias de extrema derecha están creciendo,
también por algo que decía ahora Miguel, y es que la izquierda no está defendiendo el programa y las políticas que debería estar haciendo para, en primer lugar, frenar a la extrema derecha y, en segundo lugar, para mejorar la vida de las masas, de los trabajadores, de los jóvenes. Y quería que comentáramos ahora sobre un caso en concreto, que es el caso de Chile, porque ahí ha habido, bueno, es el mejor ejemplo de cómo, si no se resuelven las condiciones, las exigencias y las condiciones de vida si no se mejoran las condiciones de vida de las masas, puedes pasar de un proceso revolucionario a cómo también la contrarrevolución puede avanzar fácilmente. Sí, vamos, yo creo que el caso de Chile es un ejemplo emblemático, ¿no? Porque no hace tanto, en octubre del 2019, tuvimos un levantamiento, una insurrección realmente, ¿no? En Chile, igual que la tuvimos en otros países latinoamericanos, en Colombia, en el mismo Ecuador. Pero vamos, el caso de Chile llegó tan lejos que efectivamente la burguesía tuvo que buscar la manera de intentar cambiar la fachada de su sistema, por lo menos en toda una serie de leyes, y efectivamente convocó o planteó todo lo que se llamó el proceso constituyente. Y claro, y uno de los primeros pasos es que en un momento donde habían surgido asambleas, cabildos abiertos, las primeras líneas que eran grupos de empezaron como grupos de autodefensa contra la represión policial, pero en muchas zonas tenían, igual que lo tuvieron en Colombia, el control de espacios de los barrios populares. Es decir, había las fuerzas y todos esos organismos que eran embriones de un poder revolucionario, de un Estado alternativo, ¿no? Que se podía haber levantado al Estado capitalista represor, ¿no? Que existía. Si eso se hubiese unificado acompañado de las huelgas generales que ya se habían convocado, ¿no? Una huelga general indefinida y un plan para realmente basarse en la fuerza del movimiento de masas para tomar el poder, hubiese sido posible transformar la sociedad. En lugar de eso, lo que ocurrió es que se firmó un acuerdo muy significativo ya en su nombre, el Acuerdo por la Paz Social y el Proceso Constituyente. ¿Y qué tenemos 4 años después? Pues evidentemente lo que en aquel momento, pues muy en solitario desde Izquierda Revolucionaria denunciamos que iba a ocurrir, que esto era una estratagema, como ya ha sido en otros momentos históricos, no bajo la consigna de la Asamblea Constituyente, que en el fondo lo que era y lo que es plantear, bueno, no se puede llevar adelante ninguna de esas transformaciones sociales que se están planteando mientras no se cambie la Constitución. Y evidentemente, pues durante ese tiempo que se discute una nueva Constitución, los ataques continúan, la represión, y la propia burguesía pues lo que hace es ganar tiempo para volver a pasar la ofensiva. Por cierto, mientras gana ese tiempo, ¿qué ocurre? Que todas esas reivindicaciones que de una manera casi espontánea, por ejemplo, en el caso de Chile, se fueron acumulando, donde desde las reivindicaciones pues empezó la movilización contra la subida de las tasas del transporte, pero rápidamente se planteó, bueno, la consigna no son 30 pesos, que era lo que es el transporte, son 30 años de privatizaciones, 30 años de corrupción, 30 años de desigualdad, de represión, y confluían todas las reivindicaciones, porque estaban las reivindicaciones salariales, la lucha por las pensiones que en Chile fueron privatizadas, la lucha contra la privatización de la educación y de la sanidad, que por cierto hace nada bajo el gobierno de la izquierda se ha aprobado una ley que en el fondo consagra el que se mantenga la privatización. En fin, se ha renunciado ya a plantear un sistema público de educación, de sanidad. Pero digo, a eso se unieron reivindicaciones que además, después de años de dictadura, de años de dominio de la derecha, de pueblos que estaban criminalizados, como la reivindicación de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, ¿no? Que una de las banderas que presidía todas las movilizaciones gigantescas en Santiago de Chile era la bandera mapuche, las reivindicaciones LGTBI, las reivindicaciones feministas, por supuesto. Es decir, en la práctica el movimiento puso sobre la mesa todas esas reivindicaciones, las unificó, e incluso sectores de las capas medias, ¿no? Que ahora hemos hablado, en ese momento radicalizadas hacia la izquierda, sectores atrasados incluso de la clase obrera, le dieron una oportunidad a la izquierda. A lo mejor no entendían muy bien todas las reivindicaciones que se planteaban, pero mira, estamos hartos de oír a la derecha siempre con su discurso, vamos a darle una oportunidad a la izquierda. Y la izquierda tenía esa oportunidad, ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente primera que se eligió, pero claro, ¿qué ocurrió 3 años después tras este proceso? Pues que todo sigue igual, que bueno, perdón, no sigue igual, empeora, porque con la crisis del sistema, más desempleo, más ataques, y en medio de todo ese proceso se elige un gobierno de la izquierda, y ese gobierno de la izquierda, lejos de cambiar esa situación, reproduce muchas de estas mismas políticas. Los territorios mapuches están militarizados por el gobierno de Gabriel Boric. Es increíble. En muchos de los ministerios económicos, los mismos que
o gente muy parecida a los que gestionaban la situación bajo el gobierno de Piñera. Estos días, mientras grabamos este podcast, está dando una catástrofe brutal de los incendios que está habiendo en Chile, ¿no? Creo que van ya más de 100 personas muertas, una devastación brutal. Hay que decirlo, en el 2023 ya hubo un montón de incendios en el país y las organizaciones ecologistas señalaron que el 99% de estos incendios están provocados. Ayer salía el presidente Boric planteando que hay que perseguir, lógicamente, ¿no?, a los responsables, pero los responsables de esos, más allá de la persona individual, que los responsables de esos son los mismos que hemos citado, son los mismos que, por desgracia, el gobierno de Boric está cediendo ante ellos. Son, y lo decían las organizaciones ecologistas y gente que ha investigado, hasta agencias internacionales que investigaron el origen de los incendios del 2023, la especulación inmobiliaria, los grupos madereros, vireros, que su voracidad de beneficios pues es la que hace, ¿no?, que se esté devastando el país, que por cierto son los mismos grupos con los que Milei, como comentábamos antes, pues plantea abrir a la explotación minera los glaciares, lo mismo, ¿no?, el tema de los bosques, los pueblos indígenas, que también en Argentina, ¿no?, todos los mapuches de la zona fronteriza también están sufriendo con toda la especulación con las minas de litio, todo este fenómeno, ¿no? Claro, al final, frente a eso, lo que se revela es que tú, como aquí se ha comentado, o tienes gobiernos de izquierda que apliquen políticas que transformen eso, que realmente aborden el problema, y solo pueden ser políticas socialistas, políticas que toquen los intereses de los capitalistas, o si no, al final, quieras o no quieras, te haces cómplice en mayor o menor medida de, bueno, pues de estos grupos que lo único que conocen es el saqueo de los pueblos y el saqueo de las riquezas naturales y la destrucción del medio ambiente. No, está claro. Yo creo que además el proceso que estamos viendo demuestra varias cosas. Bueno, en primer lugar demuestra que sí, que efectivamente la clase obrera a escala mundial, en Chile, en Argentina, ha demostrado no solamente su poder y su fuerza, sino su capacidad de poner contra las cuerdas a la burguesía y a su aparato represivo, ¿no? En Argentina, por supuesto en Chile, por lo del 2019, pues efectivamente, ¿no?, el aparato represivo chileno a fondo, ¿no?, intervino a fondo y fue superado por la acción de las masas. Y en Argentina igual, una potencia de la clase trabajadora contra el gobierno de Macri y una movilización que efectivamente impidió, como dijo antes Miguel, que esas conquistas que estaban siendo atacadas, que estaban en el punto de mira de la burguesía desde hace mucho tiempo, no pudieran retirarlas. Eso es una realidad. Ahora, también es una realidad que esa fuerza necesita dotarse de un instrumento y que sea canalizada a través de una organización y de un programa que vaya al fondo del asunto. Porque otro de los aspectos que ha demostrado todo este periodo, y en Argentina también, con sus particularidades, pero en Argentina también, es que el capitalismo no es reformable. Si es que ese es el problema de fondo. Vamos a dejarnos, o por decirlo de otra forma, ¿no?, los reformistas que vienen de modernos, que vienen de abandonar esquemas del pasado, etcétera, pues son los que utilizan los esquemas más manidos, más superados y más demostrados en la práctica que son inválidos. Tú no puedes cambiar las condiciones de vida de las masas si no tocas la propiedad capitalista. Si no te haces con los recursos, que es en definitiva donde está el poder. El poder no está en una abstracción. El poder está en controlar los medios de producción, los medios de generación de riqueza y utilizarlos en beneficio de la inmensa mayoría de la población. Argentina es un país rico a todos los niveles, en ganadería, en agricultura, en minería. Es un país rico. ¿Cuál es el problema? Pues es que no le deis más vueltas. Si es que es muy sencillo. Digo que es muy claro. El problema es que está en manos de unos pocos que lo utilizan para su propio beneficio. Ese es el punto fundamental. Mientras eso no se toque, pues efectivamente, tú lo que tienes será oleadas de descontento que salen a la superficie, que ponen en cuestión precisamente esa situación, que apuntan instintivamente a la clase obrera a que ahí es donde está la solución. Vamos a hacernos con el poder real, y en la medida que no existe, que las organizaciones obreras
pues se dediquen a intentar pactar con la burguesía, a intentar, vamos a hacerlo de forma poco a poco, pues nos encontraremos con circunstancias de este tipo y efectivamente un elemento de desmoralización que será el momento en el que la burguesía utilice sus perros de presa y sus elementos más decididos a machacar al movimiento para intentar imponer la situación. Por lo tanto, esa es la gran lección también, la necesidad de construir una izquierda revolucionaria. Ese es el punto central. Claro, porque creer que puedes cambiar la lógica del capitalismo desde el Parlamento, desde una asamblea constituyente o desde, en fin, ¿no?, desde negociaciones con los capitalistas es totalmente utópico, y además lo que demuestra no solo lo que ha pasado ahora en Argentina, en esta huelga general, sino lo que demuestra la historia es que la correlación de fuerzas no se cambia ni en el Parlamento ni en el Congreso, sino que se cambia mediante la lucha de clases, y es también, en fin, ¿no?, el músculo que ahora está sacando la clase obrera argentina, porque hemos hablado aquí de mucha represión, de muchos ataques, pero ya se han puesto en marcha y se convocó la huelga general el día 24 de enero, que ha sido espectacular y que también ha, en fin, ¿no?, dinamitado lo que se preveía que en fin, ¿no?, bueno, una huelga general absolutamente impresionante. Sí, ese es el punto. Claro, esa es la otra cara. La otra cara, ¿no?, con la que además se ha dado de bruces, lo planteábamos antes, se ha dado de bruces claramente Milei, ¿no? ¿No? Él pensaba, se las prometía muy felices. Tengo un discurso decidido, desde el primer momento golpeo, aprovecho el desconcierto, que es evidente, ¿no?, que ha creado mi victoria, esa conmoción inicial entre la clase trabajadora, y ahora a por ellos y a imponer mi programa. ¿Y qué se ha encontrado? Claro, no es solo la huelga general. Es que lo que nos hemos encontrado desde el minuto uno son movilizaciones espontáneas por parte de, pues, piqueteros, pensionistas, jóvenes, artistas, la sociedad argentina, manifestaciones masivas en diciembre en Buenos Aires. Manifestaciones caceroladas, absolutamente espontáneas, que es lo que ha provocado además también, y lo que ha hecho inevitable que los dirigentes sindicales que han estado colaborando, que colaboraban ya con el gobierno de Macri, que claro, intentaban maniobrar, ¿no?, para evitar una sublevación interna, y por eso se vieron obligados, ¿no?, a convocar esas 5 huelgas generales que hemos dicho, que han colaborado con las políticas antiobreras del propio gobierno peronista y que ahora desde el primer momento han intentado encauzar todo lo que es este proceso con negociaciones e intentar solucionar eso a través de los despachos. Se ha conocido ahora, ¿no? Claro, ahora sí, ha habido negociaciones secretas en la que además pues cada dirigente sindical intentaba arrimar el ascua a sus intereses, mío, ¿no? a sus intereses burocráticos, y de lo mío qué, y de lo mío qué. Esa es la. Pero claro, en este ambiente se han visto obligados a convocar una huelga general limitada, de 12 horas, e incluso en el transporte una huelga general de 5 horas con la excusa de no hacer huelga para facilitar que la gente pueda ir a las manifestaciones, cuando precisamente tienes el medio para poder demostrar que tú controlas la situación y planificar tu sindicato con los trabajadores, pues efectivamente los trenes, en fin, los medios de transporte para que la gente pueda ir a las manifestaciones. Y se han encontrado con esta situación. Y el golpe ha sido muy, muy fuerte. El golpe ha sido muy fuerte. Claro, el golpe ha sido muy fuerte en la medida que la huelga ha sacado a la superficie, o ha sido hasta el momento el punto culminante de un proceso que ya se venía alarmando de una forma clara. Y claro, ahora están en la otra fase, en la siguiente fase, que es la de intentar embaucar a la clase trabajadora, intentar arrastrar a esta política a los dirigentes sindicales de maniobras, encauzarlo, por supuesto, todo a través de las instituciones y de los despachos, intentar hablar y darle bombo a las cuestiones que dicen que han retirado, que algunas sí las han retirado, o por lo menos, para ser más exactos,
las han apartado un poquito, las han apartado un poquito para esperar el momento más propicio para volver a salir, como por ejemplo la privatización de YPF, que, ¿no? que la han retirado hasta aquí, ¿no? Y otros aspectos. Y claro, esa realidad es lo que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Pues el intento de embaucar a la gente. De hecho, tú tendrías una oportunidad de oro porque en el momento que obligados por esta circunstancia hay jueces que, como antes comentaba Carlos, por cuestiones de forma suspenden la reforma laboral o la aplazan, o el gobierno se ve obligado, ¿no? Surgen tensiones, surgen presiones dentro de la propia burguesía. Bueno, esta medida, que es la que más, esta no, era precisamente el momento de volver a golpear. Es decir, tú lo que tienes es que aprovechar esas contradicciones que surgen, no para alimentar ilusiones, como están haciendo los dirigentes de la CGT, en que los jueces van a parar, no va a ser la movilización en la calle, van a ser los jueces los que paren las partes más autoritarias, o en llamar a los diputados, unos diputados que se está viendo, que están... porque claro, el argumento es, mi ley solo tiene 37 diputados, sí, pero ya han aprobado en primera instancia la ley y ahora lo que están discutiendo es los artículos con 144. Y el de las negociaciones ahora, efectivamente, dame lo mío a cambio de tal artículo, no metas esta privatización aquí, métela ya, en fin, el mercadeo, pero sobre la base de la ley, de los puntos fundamentales de la ley, que son los que antes señalamos. Este era el momento, o es el momento, para plantear una huelga general de 48 horas, para plantear que ahora que hemos golpeado, que hemos abierto una brecha que evidentemente el gobierno no se esperaba, ni todos los aliados que tiene, y que ha sido... Las manifestaciones fueron absolutamente impresionantes. Brutales. Y, por cierto, en zonas donde Milei se llegó a imponer con más del 60%, porque evidentemente Buenos Aires fue una de las zonas que más resistió el empuje de Milei, que ganó en 20 de los 23 estados. En la ciudad de Buenos Aires, que fue uno de los sitios donde no ganó, el que tú tengas, evidentemente, a 600.000 manifestantes, pues es un dato muy importante. Pero el que tengas en zonas, en regiones como Mendoza, como Córdoba, donde sí tuvo un apoyo mucho más importante, bueno, fue muy importante también el que tuvo en Buenos Aires, pero tuvo un apoyo mayoritario, el que tengas movilizaciones masivas, también refleja cómo la clase obrera se va levantando, cómo incluso algunos de esos sectores que pudieron, fruto de la desesperación, etcétera, en un primer momento ser confundidos por el discurso de Milei, están viendo cómo efectivamente esas medidas los atacan a ellos y se ponen en marcha. Y lo que toca es dar el siguiente golpe, lo que toca es organizar la siguiente huelga general, evidentemente, y no quedarse parados esperando, que es lo que están intentando, ¿no? Muchos de estos dirigentes de la CGT. Hay divisiones internas, obviamente, hay sectores que están más presionados. El otro día fue interesante, las movilizaciones que ha habido estos últimos 4 días han sido, como planteaba antes Carlos, movilizaciones, sectores, movimientos sociales espontáneamente, también hay que decirlo, sectores de la izquierda más combativa, del FITU, de otras fuerzas de izquierda, de la izquierda peronista, que son los que están poniendo el pecho, ¿no? Enfrentándose a la policía, rodeando el Parlamento, intentando que no se apruebe la ley ómnibus. Y fue interesante que la CGT tuviese que sacar un comunicado repudiando toda la represión. Pero como lo decía también algunos de los dirigentes sindicales de los sindicatos combativos críticos, ¿no? Bien por el comunicado, pero hace falta mucho más que un comunicado. Lo que hace falta es toda esta movilización que está habiendo en la calle, convertirla en una nueva huelga general, en una huelga general de 48 horas y en un plan de lucha de no vamos a salir de las calles. Es más, vais a tener cada vez más gente en las calles para parar todo el ataque que se viene. Por cierto, a la hora de presentar ese plan de lucha es fundamental también explicar claramente el peligro que se avecina y que efectivamente, si no aprovechamos en este momento de movilización, de fuerza en la calle para parar a Milei, ojo, porque lo vimos también con Bolsonaro, que en un primer momento hubo movilizaciones de masas y luego eso permitió, finalmente fue derrotado en las elecciones muy ajustadamente, pero permitió que durante un tiempo pues pudiese desarrollar toda la hecatombe que hubo en la pandemia con las políticas que aplicó y también que haya desarrollado milicias, es decir, si no se para ahora con efectivamente, y evidentemente Milei ya ha mostrado muy claramente sus intenciones y todo un sector, y la propia burguesía argentina detrás, pues evidentemente, ¿no? Lo que quieren es aplastar al movimiento obrero. Ahora que hay esa fuerza es cuando hay que aprovecharla e ir hasta el final. Y además, por eso, un segundo, por eso, si tú lees la prensa y lees los mensajes de los medios de comunicación y los comunicados de todas las organizaciones políticas en Argentina, de la derecha sobre todo, pues intentan
minimizar el punto fundamental, que es el que estamos destacando aquí. Aquí, ¿por qué ha habido cesiones? Pues porque ha habido negociaciones en el Parlamento, porque el otro ha negociado esto, el otro ha negociado lo otro, intentando ocultar, echar humo sobre el punto fundamental. Si aquí no hubiera habido una respuesta desde el primer momento por parte de la clase trabajadora, Milei hubiera impuesto su plan desde la A hasta la Z. Los jueces no hubieran dicho esta boca es mía, los parlamentarios de la derecha, los 37 de Milei y el resto de la derecha hubieran apoyado este planteamiento. ¿Qué ha dislocado la situación? La respuesta magnífica de la clase trabajadora. Por eso intentan ocultarlo. Y ahí es donde está el punto, ahí es donde está el elemento fundamental para acabar con este elemento. Además, que la clase trabajadora ha demostrado, no solo contra Milei, sino por todo lo que habéis comentado antes también, su voluntad de luchar y de querer transformar la sociedad y de, en fin, de luchar por un mundo distinto en el que la miseria, la opresión, el sufrimiento no sea el pan de cada día. Pero claro, para eso también se necesita un programa y una estrategia, no solo a nivel sindical, ¿no?, que ya habéis explicado lo que está haciendo la burocracia sindical, sino también a nivel político. ¿Qué programa es ese? ¿Qué programa necesita defender la izquierda en Argentina? Pues yo creo que esto es un poco la clave, ¿no? Ya lo comentaba antes Carlos, ¿no? Y explicaba qué tipo de alternativa tenemos que defender. Nosotros antes hablábamos, ¿no?, de las compañeras y compañeros del Frente de la Izquierda y los Trabajadores y la Unidad, que es, bueno, pues una confluencia de distintos grupos que se declaran marxistas, anticapitalistas, que están luchando en primera línea. Evidentemente, nosotros hemos formulado desde Izquierda Revolucionaria de una manera compañera, ¿no?, toda una serie de críticas ya en la campaña, igual que lo hicieron, por cierto, muchos militantes del propio FITU, otros no militantes o exmilitantes que participan en el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, en el movimiento obrero, que planteaban que evidentemente nuestra crítica a estos compañeros no es que no sean luchadores, que no tengan un programa anticapitalista, que no planteen las medidas de la nacionalización. Nuestra crítica se centra fundamentalmente en dos puntos. El primero, como antes señalábamos, es que al mismo tiempo que tú planteas ese programa, no puedes, en nuestra opinión, plantear la consigna de la Asamblea Constituyente, aunque le pongas las etiquetas libre y soberana, porque eso es abrir la puerta, como antes lo hemos explicado, a situaciones como la de Chile. Y en el fondo es transmitir que no existe la fuerza suficiente para poder cambiar ya las cosas, cuando sí existe, cuando lo estamos viendo cada día, y en la última demostración, o la más reciente, ha sido la del 24 de enero. Claro que existe la fuerza para ir ya hacia una transformación. Es más, o hacemos esa transformación, o tú llevas adelante un plan de lucha que efectivamente plantee, que no en el Parlamento, por supuesto, no decimos que no haya que participar en las elecciones o que no haya que participar en los parlamentos, pero para utilizarlos, para denunciar todos estos ataques, para movilizar a las masas, pero explicando que la clave es la movilización en la calle y con un programa que toda esa riqueza, como antes explicaba Carlos, que hoy está en manos de los capitalistas y que quieren utilizar para saquear, para destruir los recursos naturales, se ponga en manos de las oprimidas, de los oprimidos, de la clase obrera y el conjunto, ¿no?, de todos los que no ganamos nada con ese saqueo, que perdemos mucho con ese saqueo, para poder planificar los recursos. Y o tú defiendes ese programa claramente socialista y explicando que es el único camino, o si buscas fórmulas intermedias, si buscas fórmulas de ahora primero vamos a luchar por una democracia más perfecta o vamos a luchar por una constitución que luego nos permita las transformaciones, pues va a acabar en cosas como lo de Chile o peor. Y la otra crítica, que yo creo que también es muy importante en nuestra opinión, es que paralelamente a eso, lo estamos viendo estos días, es decir, ¿quiénes están siendo golpeados por la policía en la calle? Pues militantes de la izquierda anticapitalista, del FITU, de otras fuerzas de izquierda, y militantes peronistas, y militantes de la CGT, y militantes de las dos CTA, que más allá de que sus dirigentes, o la mayoría de sus dirigentes, como habéis explicado, estén intentando negociar cómo parar la movilización, pues fruto de los ataques se están movilizando en la calle. Y nosotros lo que decíamos durante la campaña es que es fundamental en estos momentos plantear una política revolucionaria de frente único, que es la política que Lenin, que Trotsky defendieron en los años 30, de que solo, y antes, ¿no?, ya en los años 20, cómo tú tienes que llamar a esos dirigentes de la CGT, a esos dirigentes de la CTA, independientemente de que ellos no quieran llevar adelante, para también ganar el oído
de sus propias bases para confluir en la lucha. Tienes que plantear una política, pues efectivamente, marchamos separados porque somos organizaciones diferentes, pero golpeamos juntos frente al fascismo, frente a los ataques de Milei. Igual que, por cierto, ellos nos están golpeando a los dos, ¿no? En este momento. Nosotros lo señalamos durante la campaña electoral. Fue un error por parte de los compañeros del FITU el no haber planteado en la segunda vuelta un plan general de lucha contra el fascismo y, como parte de ese plan, evidentemente, plantear que en las urnas no nos daba igual quién ganase, que no era lo mismo Massa que Milei. No porque Massa fuese bueno para los trabajadores, pero evidentemente, aquí lo estamos señalando, detrás de Milei hay toda una serie de sectores que apuestan por un plan de estas características y, evidentemente, por todas las presiones que tenía en su propia base social peronista, no era exactamente esa la política de Massa. Pero sobre todo porque el haber derrotado a Milei o el haber planteado esa campaña de frente único, incluso en el caso de que hubiese ganado Milei, hoy nos pondría a la izquierda anticapitalista en muchas mejores circunstancias para ganar, para ponerse al frente de esta lucha y para ganar a los sectores del peronismo. Por cierto, el otro día salía la noticia, Daniel Scioli, que fue candidato del peronismo, que fue ministro de los gobiernos de los Kirchner, pasándose al bando de Milei. Y como aquí se señalaba, hoy está saliendo dirigentes de la CGT negociando por detrás con Milei. ¿Qué mejor oportunidad que desde el Parlamento, al mismo tiempo que correctamente, como están haciendo muchos de estos compañeros de la izquierda, se denuncia esta represión tan brutal, pero también llamando compañeros del kirchnerismo, compañeros peronistas, compañeros de la CGT que queréis de verdad luchar contra la represión de Milei? Hay que convocar huelga general, hay que romper con toda esta pandilla de mafiosos y de... Lo que están haciendo vuestros dirigentes, esto no es el camino. Y hay que elegir. Entonces, si estás con los trabajadores no puedes estar... Scioli ya se ha pasado de bando, pero no puedes estar con los que están negociando a espaldas del pueblo cómo suavizamos el ataque y no puedes estar negociando con los que... El otro día salía otro de los dirigentes históricos del peronismo en la línea de lo que decía antes Carlos, diciendo que, sí hay que seguir luchando contra la ley ómnibus, pero ya es una cáscara vacía. Cafiero, ¿no?, que fue ministro también en los gobiernos, es una cáscara vacía. Pues no es ninguna cáscara vacía. Ahí siguen todos esos ataques. Para empezar, sigue el ataque de que Milei efectivamente está planteando poderes para gobernar por decreto durante un año prorrogable a 2. Ya solo con esos poderes puede meter todas las medidas que han retrocedido de nuevo. Entra en la Constitución. Efectivamente. Y ahí ya no habrá ningún juez que diga que es inconstitucional, sino que... Bueno. Entonces, ¿qué mayor oportunidad en estos momentos que la izquierda, evidentemente, junto a un programa anticapitalista, un programa que plantee claramente la transformación de la sociedad, poner los recursos en manos del conjunto de los trabajadores, un llamamiento a las bases y a los dirigentes peronistas que quieran plantar de verdad cara a Milei a luchar juntos y a luchar por un programa que de verdad resuelva el problema de las trabajadoras, de los trabajadores y que recoja todas las reivindicaciones sociales. Sí, ese es el punto central, porque tienes una efervescencia muy importante en estos momentos en Argentina. Tienes a la clase obrera movilizada, tienes a la clase obrera, pues efectivamente, pendiente de los ataques que está sufriendo. Tienes una realidad objetiva que es el intento, ¿no?, si me permitís, embaucar a la clase trabajadora presentando lo que no es, como tú muy bien dices, de cáscara vacía nada. El 90% de las cuestiones fundamentales siguen estando ahí encima de la mesa. Y tienes la posibilidad de dar pasos adelante en la movilización y consolidar este golpe que ya ha supuesto esta huelga general. ¿Qué es? Pues efectivamente... tienes que conseguir desenmascarar a los dirigentes reformistas ante los millones de trabajadores que consideran que su mejor instrumento, porque es el más fuerte, por ser el que tiene más arraigo, porque es el que tiene más posibilidades de movilizar, que es CGT o las dos CTA, tienes la posibilidad de, haciendo llamamientos a ir todos juntos en la lucha, con un programa que evidentemente como mínimo es la retirada inmediata de todas las medidas que ha planteado Milei y la lucha contra este fascista, ¿no? Y haciendo ese llamamiento, pero un llamamiento que evidentemente no se queda en un llamamiento formal, sino un llamamiento que se lleva a la práctica, a las bases del movimiento, asambleas en los centros de trabajo, en los barrios, en los centros de estudio, y que sean los dirigentes de las CTA y de la CGT los que expliquen a los trabajadores por qué no convocan cuando tienes aquí un llamamiento fraternal a la movilización. Claro. Eso
es lo que permitiría pues, desenmascarar a estos dirigentes y que la izquierda que se considera anticapitalista y revolucionaria gane una influencia entre los sectores decisivos de la clase trabajadora argentina. Esa es la forma de cegar la hierba bajo los pies de los dirigentes reformistas, que no puedan defenderse alegando que lo que se quiere es destruir a su organización. No, queremos ir juntos en la lucha. Queremos movilizar. Consideramos que esta es la forma mejor, un nuevo paso, huelga general de 48 horas organizada, con comités de organización en los centros de trabajo, que se coordinen a nivel general, que sea una huelga democrática decidida por los trabajadores. Os proponemos eso, ¿por qué os negáis? Este lenguaje es el lenguaje que entiende cualquier trabajador, para efectivamente saber a quién se tienen que enfrentar y quién es la gente seria, porque como bien dice Miguel, claro, los compañeros del FID, Unidad, ¿no? Esta coalición de organizaciones de la izquierda a la izquierda, son los primeros que están en la lucha. Tienen una autoridad, tienen un peso específico, tienen una masa crítica para influir en los acontecimientos. Y tienen autoridad. ¿Por qué? Porque se la han ganado en la lucha. Pero la metodología para conseguir ampliar esto y amplificarlo todavía mucho más, creemos que estos son los pasos que tienen que seguir, ¿no? Y por lo tanto, sí, lo decimos de forma compañera, y claro, porque para nosotros la causa de la clase obrera argentina es nuestra causa también. Tienen una responsabilidad. En la medida que tienen posibilidades, tienen una responsabilidad. Y apelamos, bueno, pues desde aquí modestamente, ¿no?, a que efectivamente se reflexione y se avance en esta línea, porque así es como además se canalizaría de una forma clara a un nivel superior ese potencial que tiene la clase trabajadora, no solamente para derribar a Milei, sino para romper y acabar con el capitalismo en Argentina y sentar la base para la construcción de una sociedad socialista, que sería obviamente un impacto brutal en toda Latinoamérica, que es también un hervidero, independientemente de que procesos como el chileno estén ahora en un repliegue, ¿no? Pero en unas circunstancias de estas características tendríamos una nueva. Pensamos que ese es el camino, porque además la experiencia es lo que está demostrando que es la única posibilidad. Bueno, lo que queda claro es que el capitalismo no es ninguna alternativa, que lo único que puede ofrecer a la gran mayoría de nosotros es esto, y Milei lo que es un defensor del sistema. Vamos a seguir muy atentos a cómo se desarrollan todos los acontecimientos en Argentina, porque ahora mismo se ha convertido en un foco político, y también yo creo que desde aquí pues enviamos nuestra solidaridad a la clase trabajadora, a la juventud argentina, para seguir, en fin, ¿no?, dando guerra a Milei. Milei ha declarado la guerra a los trabajadores, pero los trabajadores también a Milei. Tenemos que dejarlo aquí, compañeros. Muchas gracias, Carlos y Miguel, por este rato, por esta charla. Y nada, y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Si queréis seguir toda la información sobre Argentina, las distintas declaraciones, artículos que vamos sacando desde Izquierda Revolucionaria, pues os recomendamos seguir nuestra página web, izquierdarevolucionaria.net. Y si estáis de acuerdo con todas estas ideas, si queréis seguir debatiendo de Argentina, de América Latina, de todo lo que, de los distintos temas que también tratamos en este podcast, pues os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros, a que os unáis a Izquierda Revolucionaria, y nada, y que sigáis también los nuevos capítulos del podcast que vamos a ir sacando próximamente. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.